Un perro militar retirado se quedó atrás para guardar una remota cabaña, mientras su dueño, un Navy SEAL, estaba lejos intentando sobrevivir otro duro tramo de vida. Cuando hombres crueles vinieron buscándolo, ellos no robaron una cosa. Ellos eligieron algo peor. Ellos colgaron el perro de un árbol y le golpearon, no para matar, sino para enviar un mensaje. Pero la verdadera tragedia no fue lo que ellos hicieron al perro. Fue lo que su crueldad despertó en un hombre que había intentado enterrar su pasado. Un fantasma que ellos nunca debieron haber perturbado. Antes de que empecemos, dinos de dónde estás viendo. Y si esta historia toca tu corazón, por favor suscríbete para más historias de lealtad, fe y coraje. El otoño se asentó sobre las montañas como una respiración contenida. Niebla a la deriva baja entre pinos oscuros. El aire lo suficientemente fresco para picar los pulmones. El tipo de silencio que hacía cada sonido sentirse deliberado. Michael Carter había elegido este lugar porque estaba vacío, o eso él pensó. La cabaña se sentaba sola en 20 acres ásperos al borde de Pine Hollow, un bolsillo olvidado de Oregón, donde la carretera se adelgazaba en grava, y luego simplemente se rindió. Los troncos estaban oscurecidos por el clima, el techo parcheado irregularmente, el porche cediendo lo suficiente para recordarle que nada aquí era permanente. A Michael le gustaba así. La permanencia era una mentira que él había aprendido a desconfiar. Él tenía 40, de hombros anchos, construido delgado más que voluminoso, el tipo de fuerza moldeada por años de uso en lugar de espejos. Su cabello, una vez castaño oscuro, había comenzado a desvanecerse con gris en las sienes, siempre cortado corto por costumbre. Una barba recortada delineaba una mandíbula afilada que rara vez se suavizaba, y sus ojos, azul acero y perpetuamente alerta, pertenecían a un hombre que había aprendido que la quietud podía ser más ruidosa que la violencia. La gente en el pueblo decía que él parecía mayor que su edad. Michael sabía que no era el tiempo lo que le había envejecido, era la memoria. Rex yacía cerca de los escalones del porche, mitad al sol, mitad en sombra. El pastor alemán era grande, incluso para los estándares de la raza. Su pelaje de un negro y fuego profundo, ligeramente cicatrizado a lo largo del flanco, y una oreja mellada de un pasado que reflejaba el propio de Michael. A casi 10 años de edad, Rex se movía más lento de lo que una vez había hecho, su pata trasera rígida en las mañanas frías, pero sus ojos permanecían agudos e inteligentes. Este no era un perro que persiguiera ardillas o ladrara a pájaros que pasaban. Este era un perro que miraba, que escuchaba, que esperaba. Ellos habían sido un equipo una vez, mucho antes de Pine Hollow, mucho antes del silencio. Cuando el uniforme se quitó, Rex había venido con él, no como una mascota, sino como una promesa que ninguno de ellos había roto. Michael pasaba sus mañanas trabajando con sus manos, partiendo leña, reparando postes de valla recuperados de una propiedad cercana, arreglando lo que el tiempo había aflojado. El dinero siempre estaba ajustado. Él tomaba trabajos ocasionales cuando podía, transportando madera, limpiando terrenos, reparando cobertizos para granjeros que no hacían preguntas y pagaban en efectivo. Era suficiente para sobrevivir, nunca suficiente para sentirse seguro. La seguridad era un lujo para el que él ya no presupuestaba. Esa mañana, mientras la niebla se levantaba, una camioneta disminuyó la velocidad en la carretera de grava. Michael se enderezó, instintivamente colocándose entre la cabaña y el sonido. Rex se levantó sin orden, de pie a la rodilla de Michael, su postura tranquila, pero inconfundiblemente alerta. La camioneta se detuvo. Un hombre salió, bien vestido para un lugar como este.
Derek Hale tenía poco más de 50 años, alto, afeitado, su cabello veteado de plata cuidadosamente peinado, botas pulidas a pesar del barro. Él vestía confianza la forma en que algunos hombres vestían colonia, pesada e intencional. Su sonrisa era practicada, lo suficientemente cálida para desarmar, pero nunca llegando a sus ojos. Michael Carter. Derek dijo como si saboreara el nombre. Soy Derek Hale. Represento a algunos inversores interesados en esta área. Michael no ofreció su mano. No interesado. Derek miró la cabaña, luego a Rex, demorándose una fracción demasiado tiempo. Todo tiene un precio, él dijo ligeramente. El progreso está llegando, quieran o no la gente. La expresión de Michael no cambió. No aquí. La sonrisa se adelgazó, se agudizó. Derek asintió una vez como si reconociera una pequeña inconveniencia. Piensa en ello, él dijo, subiendo de nuevo a su camioneta. La gente que no se adapta tiende a quedarse atrás. La camioneta se alejó, el polvo rizándose a su paso. Rex miró hasta que se desvaneció, luego se sentó, orejas aún altas. 2 días después, la llamada de trabajo llegó. Un contrato de transporte temporal a 3 horas de distancia. Justo el pago suficiente para cubrir los suministros para el invierno. Michael dudó. Él odiaba dejar a Rex solo por más de un día. Pero las matemáticas no se doblaban por el sentimiento. Antes del amanecer, él empacó su equipo, llenó el cuenco de Rex y se arrodilló frente a él. Solo un par de noches, Michael murmuró, apoyando su frente contra la de Rex, lo mismo de siempre. Rex presionó su cabeza en el pecho de Michael, firme y silencioso. Para cuando Michael se fue, la niebla había regresado, más espesa que antes. Rex se paró al borde del porche, mirando la carretera mucho después de que la camioneta desapareciera. Esa tarde, el bosque cambió. Los pájaros se quedaron en silencio. El viento cambió de dirección, llevando un sonido que no pertenecía. Motores distantes pero acercándose. Rex se levantó, músculos tensándose, su cuerpo angulándose hacia la línea de árboles. De entre los pinos, formas comenzaron a moverse. No animales, hombres. Su risa cortó a través de la niebla, baja y descuidada, como si ya hubieran decidido cómo terminaría esta noche. Rex dio un paso adelante, colocándose directamente entre la cabaña y la oscuridad. Su gruñido rodó profundo y controlado. No miedo, no furia, advertencia. Y en algún lugar más allá de la niebla, una rama crujió bajo un peso desconocido. La noche se asentó completamente sobre el hueco de pino, espesa y húmeda. La niebla acumulándose entre los árboles como algo vivo. La cabaña estaba oscura y tranquila, sus ventanas sin luz, su porche vacío excepto por Rex. Él permaneció donde Michael había estado por última vez, cuerpo angulado hacia la carretera, orejas erguidas, el aire fresco llenando sus pulmones con el sentido de pino, tierra húmeda y algo mal. Rex no tenía miedo. El miedo era una emoción de la que él había sido entrenado hace mucho tiempo. Lo que se agitaba dentro de él ahora era reconocimiento. El bosque había cambiado su voz. Animales pequeños se habían quedado en silencio, y el viento llevaba el fuerte sabor a aceite y metal. Él avanzó unos pasos, se detuvo cuidadoso en la tierra húmeda, posicionándose directamente entre la cabaña y la línea de árboles. Su postura era tranquila pero inconfundible. Este lugar estaba reclamado, guardado, no abandonado. El primer hombre emergió de la niebla con lentitud deliberada. Él era joven, principios de los 20 a lo sumo, de hombros anchos pero suelto en sus movimientos, la confianza descuidada de alguien que nunca había pagado caro por un error. Su cabello estaba cortado corto,
su mandíbula suave, sus ojos brillantes con una crueldad inquieta que confundía la imprudencia con la fuerza. Otros dos le siguieron, mayores, más duros alrededor de los ojos, sus rostros medio ocultos bajo chaquetas con capucha. Estos no eran lugareños buscando una emoción borracha. Ellos se movían con propósito, escaneando la cabaña, el patio, los árboles circundantes. «Bueno, mira eso», el más joven dijo suavemente, avistando a Rex. «El perro está en casa». El gruñido de Rex se elevó desde lo profundo de su pecho, controlado y firme, una advertencia que no necesitaba traducción. Él dio un paso adelante y se detuvo, manteniendo la línea. Él no ladró, él no cargó, él esperó. Uno de los hombres mayores, alto y de rostro estrecho con barba canosa y ojos fríos y calculadores, levantó una mano. «Calma», él murmuró, no a Rex, sino a los otros. Su voz era tranquila, practicada. Este era un hombre que daba órdenes y esperaba que fueran obedecidas. Eso no es una mascota. El tercer hombre, más fornido, con una cicatriz cruzando su ceja izquierda, resopló. «No importa», jefe dijo. «Hazlo claro». Ellos se extendieron lentamente, botas hundiéndose en el suelo blando. Rex los siguió con sus ojos, músculos tensándose bajo su pelaje. Él se lanzó solo cuando el más joven se acercó demasiado, sus dientes chasqueando el aire a pulgadas de la mano del hombre. La advertencia fue precisa, medida. La respuesta fue rápida y brutal. Un lazo de cuerda voló desde el lado, atrapando a Rex alrededor del cuello y hombro antes de que pudiera girar. Él se retorció con fuerza, años de entrenamiento surgiendo por instinto, pero había demasiadas manos, demasiado peso. Él luchó en silencio, negándose a aullar, negándose a suplicar, sus patas arañando la tierra mientras lo arrastraban hacia atrás hacia los árboles. «Sujétalo», el hombre más joven siseó, la adrenalina quebrando su voz. Ellos arrastraron a Rex a un pino bajo y de ramas gruesas justo más allá del claro. El hombre barbudo trabajó la cuerda con movimientos rápidos y eficientes, atándola lo suficientemente alta para levantar el frente de Rex, patas del suelo lo suficientemente baja para dejarlo forcejeando, suspendido e indefenso. Fue calculado, cruel por diseño. La respiración de Rex llegó rápida ahora, su cuerpo esforzándose, músculos ardiendo. Aún así, él no gritó. Sus ojos permanecieron fijos en la cabaña, en la oscura puerta donde Michael debería haber estado. El primer golpe aterrizó contra sus costillas, una patada pesada que expulsó el aire de sus pulmones. Otro siguió, luego otro, botas y puños golpeando con ritmo feo. El hombre más joven rió una vez, aguda y nerviosa, antes de que el hombre barbudo le dirigiera una mirada que lo silenció instantáneamente. «Suficiente ruido», el hombre mayor dijo. «Esto no es sobre ti». Ellos no mataron a Rex. Ellos sabían exactamente hasta dónde ir. Sangre apelmazó su pelaje a lo largo del hombro y flanco, y un ojo se hinchó casi cerrado. Pero cuando su cuerpo se hundió, ellos se detuvieron. El hombre cicatrizado se limpió las manos en sus jeans, respirando con dificultad. «Eso bastará», él murmuró. «Él vivirá». El hombre barbudo retrocedió, estudiando su trabajo. Él sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y se giró hacia el árbol. Con trazos lentos y deliberados, él talló en la corteza, el sonido áspero y final en el tranquilo bosque. Cuando él terminó, el mensaje se destacaba pálido contra el tronco oscuro, crudo e inconfundible. Él se acercó a Rex, bajando su voz. «Tu dueño debería haber escuchado», él dijo como si Rex pudiera llevar las palabras.
Ahora él entenderá. Ellos se fueron sin otra mirada, sus pasos desvaneciéndose en la niebla, motores arrancando en algún lugar más allá de los árboles. El silencio regresó, pesado y absoluto. Rex colgaba allí solo. El tiempo pasó extrañamente después de eso. Minutos se estiraron delgados, el frío filtrándose en sus huesos. El dolor pulsaba a través de él en ondas lentas. Pero peor que el dolor era la espera. Él escuchó por la camioneta de Michael, por el sonido de botas en la grava, por el olor familiar del hombre que se suponía que debía estar allí. Nada llegó. En algún lugar cerca del amanecer, la niebla comenzó a levantarse, revelando el pálido borde del luto. La respiración de Rex era superficial ahora. Cada respiración un esfuerzo cuidadoso. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en la cabaña como si la quisiera despertar para responderle. Millas de distancia, Michael Carter terminó su trabajo y comenzó el largo viaje a casa, sin saber que la quietud en la que confiaba había sido rota y que la advertencia que le esperaba no estaba escrita en palabras, sino en sangre y cuerda y silencio. Michael Carter llegó a Pine Hollow justo después del amanecer. El cielo se lavó pálido y delgado, como si la noche lo hubiera drenado de todo calor. La carretera se sintió más larga de lo que nunca había sido, cada milla estirándose bajo sus neumáticos con una presión que él no podía explicar. Él se dijo a sí mismo que era agotamiento, ese dolor apretado detrás de sus ojos que venía después de muy poco sueño y demasiado silencio. Aún así sus manos permanecieron firmes en el volante, nudillos pálidos, instintos zumbando como un cable demasiado tenso. La cabaña apareció a través de los árboles, inalterada a primera vista. El porche estaba vacío, ni movimiento, ni sonido. Michael desaceleró, la inquietud asentándose bajo en su pecho. Rex debería haber estado allí. Siempre estaba. Sentado cerca de los escalones, cabeza levantada, ojos siguiendo su camioneta mucho antes de que apareciera completamente. Michael apagó el motor y escuchó. Nada. Él salió, botas crujiendo suavemente en la grava. Rex, él llamó, su voz llevando al claro. Sonó mal en el silencio, demasiado fuerte, demasiado solo. Él esperó por el familiar golpe de pausa, el bajo resoplido de aliento. En cambio, un débil chirrido metálico flotó desde el bosque detrás de la cabaña. Michael siguió el sonido sin pensar, cada sentido agudizándose como si alguien hubiera lanzado un interruptor. Él vio el suelo perturbado primero, la tierra raspada, las ramas rotas. Luego él vio la cuerda. Por un momento su mente se negó a entender lo que sus ojos le estaban diciendo. Rex colgaba de una rama baja de pino, su cuerpo flojo, pelaje oscurecido y rígido con sangre. Un ojo estaba hinchado cerrado, su pecho subiendo en movimientos superficiales, desiguales. La cuerda cortó cruelmente en su hombro, sosteniéndolo en una posición destinada no a matar, sino a herir. La respiración de Michael le dejó en un sonido que era casi un sollozo. Él se movió rápido entonces, más rápido de lo que su cuerpo tenía derecho a. Su cuchillo estaba en su mano sin memoria de sacarlo. La cuerda se soltó y Rex colapsó en los brazos de Michael, pesado y flácido. Michael se hundió de rodillas, acunando al perro contra su pecho, presionando su cara en el pelaje apelmazado de Rex. «Te tengo», él susurró, las palabras rompiéndose mientras lo dejaban. «Estoy aquí. Te tengo». Rex hizo un débil sonido, apenas más que aliento, pero su cola se movió una vez, débilmente. Fue suficiente para romper cualquier contención que a Michael le quedara.
Sus manos temblaron mientras él revisaba las costillas de Rex, su cabeza, el daño hecho con cuidado deliberado. Esto no fue aleatorio. Esto no fue crueldad nacida de la estupidez. Esto fue un mensaje. Michael lo vio cuando él levantó la vista. El tallado en el tronco del árbol, crudo y fresco, la madera pálida destacándose contra la corteza oscura. Él no necesitó leerlo 2 veces. El significado se hundió como una hoja. Ellos no habían tocado la cabaña. Ellos no habían robado una cosa. Ellos habían venido por Rex porque Rex importaba. Michael levantó a su perro de nuevo, músculos ardiendo, mientras él lo llevaba a la camioneta. Rex pesaba casi 100 libras, pero Michael no lo sintió. No realmente. Él lo acostó suavemente en el asiento trasero, acariciándolo con su chaqueta, sus manos moviéndose con cuidadosa precisión. Él encendió el motor y giró hacia la carretera, Gaba rociando detrás de él. Él no condujo hacia la pequeña clínica de Pine Hollow. Él no confiaba en ella. En cambio, él condujo con fuerza por casi una hora, la camioneta empujando más allá de sus límites hasta que él llegó a un edificio modesto, retirado de la carretera, con un letrero descolorido que decía Servicios Veterinarios Ward. Helen Ward levantó la vista de su escritorio mientras la puerta se abría de golpe. Ella tenía 50 y tantos años, alta y de espalda recta. Su cabello gris recogido en un moño práctico en la nuca de su cuello. Su cara estaba arrugada, pero no suavizada por la edad. Sus ojos eran agudos, observadores, del tipo que no perdía nada. Años antes, ella había trabajado con perros militares en el extranjero, un capítulo de su vida del que rara vez hablaba, pero nunca olvidó. ¿Qué pasó?, ella demandó, ya moviéndose. Michael no desperdició palabras. Ellos hicieron esto a propósito. Una mirada a Rex y la expresión de Helen se endureció. En la mesa, ahora. Ella trabajó con calma eficiencia, manos firmes, voz cortante pero controlada mientras evaluaba las heridas. Costillas rotas, moretones severos, traumatismo craneal, pérdida de sangre. Ella se movió como si el tiempo mismo fuera algo que ella pudiera someter. Michael se quedó atrás solo porque ella se lo ordenó, sus brazos cruzados apretados sobre su pecho, mandíbula apretada lo suficiente para doler. «Está vivo», ella dijo finalmente, no mirando a Michael. «Pero es malo. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente hasta dónde ir». Ella encontró los ojos de Michael entonces, realmente los encontró, y lo que ella vio allí la hizo pausar. «Esto no fue una advertencia al perro», ella dijo en voz baja. «Fue destinado para ti». Michael asintió una vez. Su cara se había quedado inmóvil, como solía antes de las misiones. El dolor estaba allí, crudo y profundo, pero debajo de él, algo más frío estaba tomando forma. Horas pasaron en un borrón. Helen estabilizó a Rex, limpió sus heridas, arregló lo que pudo. Cuando ella finalmente retrocedió, la fatiga tirando de sus hombros, ella habló sin suavidad. «Las próximas 12 horas importan más. Él necesita descanso y tú necesitas pensar cuidadosamente sobre lo que viene después». Michael se sentó junto a la mesa de Rex, una mano apoyada ligeramente contra el flanco del perro, sintiendo el débil ascenso y descenso de su respiración. Recuerdos se presionaron sin invitación, polvo y calor, comandos gritados, el sonido de disparos. Él había venido a Pine Hollow para enterrar esas cosas, para vivir pequeño, para desaparecer. Ellos lo habían encontrado de todos modos. Cuando Helen regresó, ella le entregó una pequeña bolsa de plástico. Dentro había una mota de pintura oscura, astillada y de borde afilado. «Encontré esto incrustado en su hombro»,
Ella dijo, herramienta de metal, pintura industrial, no un accidente. Michael cerró sus dedos alrededor de la bolsa. Evidencia, prueba, no solo ira, sino dirección. Él se quedó con Rex hasta la tarde. Luego salió al aire que refrescaba. El sol se hundió bajo, tiñendo el cielo con rojo y oro. Michael se apoyó contra la pared, ojos cerrados, respirando a través de la opresión en su pecho. Él sabía con absoluta claridad que el hombre que se había alejado de la cabaña días antes ya no existía. En algún lugar detrás de él, Rex se movió y dejó salir un débil, familiar resoplido. Michael abrió sus ojos. Descansa, él dijo suavemente, aunque él no sabía si Rex podía oírle. Yo me encargo desde aquí. Y por primera vez desde que él había llegado a Pine Hollow, Michael Carter dejó de correr. Michael no fue a casa después de dejar a Rex con Helen Ward por la noche. Él se sentó en su camioneta fuera de la clínica hasta que las luces se atenuaron y el pueblo se asentó en su silencio vespertino, del tipo que hacía cada faro que pasaba sentirse como una pregunta. El frío se coló por las costuras de la puerta, pero él lo recibió. El frío mantenía sus pensamientos agudos. El frío le recordaba respirar. Para la mañana él tenía un plan que no era un plan tanto como una disciplina. Observar, escuchar, verificar. Él se afeitó la barba hasta un recorte cercano, la forma en que solía antes de las misiones, no por apariencia, sino por claridad. Sus ojos parecían más viejos en el espejo, más firmes. Él comió un desayuno simple y condujo de regreso hacia Pine Hollow sin detenerse, escaneando la carretera por cualquier cosa fuera de lugar. La cabaña esperaba en su claro, tranquila de nuevo como si nada hubiera pasado. Michael caminó el perímetro lentamente, leyendo el suelo. Huellas de neumáticos cortadas y recortadas. Botas con un tacón pesado. 3 juegos. Él fotografió lo que importaba, cuidadoso de no dejar señal de que él había notado. El tallado en el pino aún le miraba fijamente. Michael no lo tocó. Él no necesitaba hacerlo. Mensajes como ese estaban destinados a perdurar. Él condujo luego a la tienda general, un edificio bajo de tablas de madera que olía a café y polvo y madera vieja. Dentro los estantes estaban poco surtidos, y la caja registradora sonó con una campana cansada. El dueño, un hombre de hombros redondos de unos 60 años, con ojos amables y una capa de cabello gris que se adelgazaba, asintió cortésmente y regresó a contar el cambio. Michael compró café, escuchó la habitación. Nombres surgieron en medias voces. Presión de la compañía de Derek Hale. Ofertas de tierras que llegaron amigables y se fueron agrias. Una familia arriba en la cresta que había vendido barato después de que las ventanas fueron rotas. Nadie dijo la palabra amenaza, pero flotaba de todos modos. Afuera, un coche patrulla pasó sin prisas. Michael lo siguió a distancia hasta que se estacionó al lado de la oficina del sheriff. Un modesto edificio de ladrillo con una bandera que había visto días mejores. Él esperó 10 minutos. Luego entró. La sheriff Clara Hayes levantó la vista de su escritorio y lo recibió sin expresión. Ella tenía principios de los 50, alta y de espalda recta, con cabello castaño rojizo cortado a sus hombros y veteado con plata que atrapaba la luz. Su cara era angular, ligeramente pecosa a través del puente de su nariz, y sus ojos eran de un tranquilo color avellana que sugería paciencia ganada, no dada. Ella llevaba su uniforme pulcramente, sin excesos, sin joyas excepto un reloj simple. Personas como Clara Hayes no levantaban sus voces. Ellos te hacían escuchar al quedarse quietos. Michael Carter, ella dijo, no una pregunta.
Tú compraste la cabaña cerca de South Ridge. Michael asintió. Yo lo hice. Ella gesticuló a la silla opuesta a su escritorio. Siéntate. Él se sentó. Ella lo estudió en silencio lo suficientemente largo como para ser incómodo. Luego se recostó. Oí sobre tu perro, ella dijo uniformemente. La palabra viaja rápido cuando la gente tiene miedo. Michael mantuvo sus manos cruzadas. Yo no vine a causar problemas. No, Clara dijo. Tú viniste porque el problema vino a ti. Ella escuchó mientras él hablaba, no interrumpiendo mientras él describía lo que encontró, lo que Helen había dicho, lo que las marcas en el suelo sugerían. Cuando él terminó, él deslizó su teléfono por el escritorio con fotografías en cola. Clara los miró, su mandíbula apretándose casi imperceptiblemente. Derek Hale, ella dijo después de un momento. Él niega todo, siempre lo hace. Él sonríe, contrata abogados y deja que el clima haga el resto. ¿Has sido violento antes? Michael preguntó. No directamente, Clara respondió. Ese es el problema. Él no necesita serlo. Él se apoya en gente que se apoya en otros. Las manos de todos parecen limpias para cuando le llega a él. Michael asintió. Mi perro no era garantía. No, Clara dijo suavemente. Él era influencia. Ellos se sentaron con eso por un momento. Afuera, la bandera ondeó una vez en la brisa. Yo no puedo actuar por sospecha, Clara continuó. Yo necesito prueba que se sostenga cuando las luces se enciendan. Michael encontró su mirada. Entonces yo te ayudaré a conseguirla. Ella lo estudió de nuevo, más tiempo esta vez, como si midiera peso. Tú entiendes lo que estás ofreciendo, ella dijo. Una vez que entras en esto, no hay pretender que no viste. Yo dejé de pretender ayer, Michael respondió. La boca de Clara se crispó. No exactamente una sonrisa. Muy bien, ella dijo. Así es como funciona esto. Tú no juegas a ser héroe, tú no confrontas a nadie, tú observas y tú documentas, tú me lo traes en silencio. Michael se puso de pie. Esa es mi preferencia. Para la tarde, él estaba de vuelta en la clínica de Helen Ward. Rex yacía en una colchoneta acolchada en la esquina, vendado y somnoliento, su respiración más constante. Su pelaje había sido limpiado, las heridas curadas. Él levantó su cabeza cuando Michael entró, ojos buscando hasta que lo encontraron. La cola se movió una vez débilmente. Calma, Helen dijo cruzando sus brazos. Él es terco. Tú lo entrenaste bien. Michael se agachó junto a Rex, apoyando una mano contra su cuello. Me lo llevo a casa, él dijo. Yo me las arreglaré. Helen lo miró por un largo momento, luego asintió. Supuse que lo traerías de vuelta en 2 días. Y Michael, ella pausó. Ten cuidado. La gente que hiere animales no se detiene porque se lo pidan. El viaje de regreso fue lento. Michael evitó la carretera principal y estacionó bastante antes de la cabaña, llevando a Rex el último tramo en sus brazos. El esfuerzo le costó, pero él no lo mostró. Dentro, él acostó a Rex en una manta gruesa cerca del hogar. El perro intentó levantarse, luego se acomodó con un resoplido frustrado. Quédate, Michael dijo suavemente. Has hecho suficiente. A medida que el anochecer se colaba, Michael se movió por la cabaña, revisando puertas, ventanas, líneas de visión. Él instaló alarmas simples, nada llamativo. Afuera, el bosque respiraba. Él sintió ojos en el lugar de nuevo, imaginado o no, y aceptó el sentimiento sin inmutarse. Cerca de la oscuridad total, los faros disminuyeron la velocidad en la carretera. Una camioneta estuvo al ralentí más tiempo de lo que debería haber. Luego siguió.
Michael no se movió. Rex levantó su cabeza y miró la puerta, cuerpo tenso pero controlado. Michael se arrodilló a su lado, mano firme en su flanco. No esta noche, él murmuró. Esta noche nosotros observamos, y en algún lugar más allá de los árboles, la paciencia se transformó en algo más. La mañana llegó en silencio, del tipo que se sentía ganado. La luz del sol se filtró a través de los pinos en cintas pálidas, calentando el techo de la cabaña y tocando el claro como si estuviera pidiendo permiso. Michael Carter se despertó antes del amanecer por costumbre, pero por primera vez en días, su pecho no se sintió como una puerta cerrada. Él se movió cuidadosamente para no perturbar a Rex, quien yacía en una gruesa colcha cerca del hogar. La respiración del pastor alemán era más constante ahora, su hombro vendado subiendo y bajando en un ritmo lento y determinado. Un ojo se abrió cuando Michael pasó, oscuro y alerta, y la cola dio un único y débil golpe. Eso fue suficiente. Michael preparó café y se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, viendo el bosque volver a sí mismo. Él había aprendido hace mucho tiempo que la violencia hacía ruido, pero la resolución rara vez lo hacía. El trabajo ahora era más tranquilo, más peligroso quizás, pero más limpio. Él revisó las alarmas simples que había puesto la noche anterior. Nada se disparó. Él salió y rodeó la cabaña, notando marcas de neumáticos que terminaban donde la grava se encontraba con la carretera del condado. Los vigilantes habían venido y se habían ido. Siempre lo hacían. Para media mañana, él estaba de vuelta en el pueblo, estacionando donde podía ver tanto la calle como la oficina del sheriff. La sheriff Clara Hayes lo encontró en el pasillo, su cabello castaño rojizo metido bajo su sombrero, uniforme impecable, postura relajada pero atenta. Ella no perdió tiempo. «Tenemos algo», ella dijo. «Entra». En su oficina, Clara dispuso las piezas como un jugador de cartas paciente. Una factura de envío marcada por un ayudante que había estado escuchando de la forma en que Michael había sugerido. Una queja de contratista presentada silenciosamente después de un incidente de rotura de ventana que finalmente cruzó la línea. Una serie de ofertas de terrenos rastreadas a compañías fantasmas con la misma dirección postal. No fue dramático, fue mejor que dramático. Fue lo suficientemente aburrido para sostenerse a la luz del día. Y esto, Clara dijo, deslizando una carpeta por el escritorio. Tus fotografías. Las huellas de neumáticos coinciden con una camioneta arrendada registrada a uno de los subcontratistas de Hale. Él dice que no los conoce. El papeleo dice lo contrario. Michael asintió. Él no se doblegará solo por eso. No, Clara estuvo de acuerdo, pero lo hará cuando se combine con testimonio. Ella lo miró entonces, realmente miró. Hay una mujer en Ridgeway. Ella continuó. Sarah Donnelly, principios de los 60. Alta, escaso cabello blanco llevado en una trenza por su espalda. Piel como papel que había visto demasiado sol. Ella tiene cabras y se ocupa de sus propios asuntos. La gente de Hale se apoyó mucho en ella. Ella no quería hablar. Ella lo hace ahora. Ellos condujeron juntos, el coche patrulla zumbando por la estrecha carretera. Sarah Donnelly estaba de pie en su porche cuando llegaron, de espalda recta e inquebrantable. Sus ojos eran azul pálido, agudos a pesar de las líneas que trazaban su rostro. Ella estrechó la mano de Clara y luego la de Michael, su agarre firme. «No me gustan los acosadores», ella dijo simplemente. «Me disgustan más cuando hieren animales». Dentro, Sarah contó su historia sin adornos. La oferta, el rechazo, la puerta rota, los hombres que sonreían demasiado y dejaban marcas de neumáticos demasiado limpias para ser accidentales.
Ella habló como si estuviera relatando el clima, firme y exacto. Cuando ella terminó, Clara cerró el cuaderno y asintió. Eso ayudará, ella dijo. Gracias. El resto se movió rápidamente después de eso, aunque no se sintió rápido mientras estaba sucediendo. El papeleo viajó. Teléfonos sonaron. Un juez que había crecido en Pine Hollow leyó la declaración jurada 2 veces y hizo una pregunta cuidadosa. Para la tarde, la Sheriff Hayes tenía órdenes en mano, no solo para los hombres que habían hecho la presión, sino para el hombre que les había pagado para creer que podían. Michael no fue con ellos cuando sirvieron las órdenes. Él no necesitaba. Él condujo de regreso a la cabaña, ventanas bajadas, el olor a pino y sol llenando la camioneta. Rex levantó su cabeza al sonido de la grava, intentó ponerse de pie, y falló con un suave resoplido de frustración. Calma, Michael dijo, arrodillándose. No te estás perdiendo nada. Desde la cresta esa tarde, las luces brillaron y se apagaron. Las sirenas fueron breves, con propósito. El bosque tomó el sonido y lo tragó. Cuando el teléfono de Michael zumbó, era Clara. Lo tenemos, ella dijo, y a los otros. Tomará tiempo, pero la presión ha disminuido por ahora. Gracias, Michael respondió. Cuida a tu compañero, Clara dijo, y colgó. Los días que siguieron no fueron milagrosos. La recuperación de Rex fue lenta, medida en pulgadas y horas. Helen Ward vino 2 veces, alta y firme, su cabello gris recogido, manos suaves pero decisivas, mientras ella revisaba los vendajes. Él es duro, ella dijo, no sonriendo. Pero tú sabías eso. Michael le pagó lo que pudo y prometió el resto. Helen lo desestimó. Tú saldarás, ella dijo, de una forma u otra. La palabra se extendió la forma en que siempre lo hace en lugares pequeños, por tazas de café y asentimientos. La gente pasó en auto por la cabaña un poco más lento, no para mirar fijamente, sino para reconocer. Un hombre a quien Michael había ayudado con una valla dejó una caja de clavos y no quiso tomar dinero. Sarah Donnelly envió una cesta de huevos con una nota escrita con letra cuidadosa. Para las mañanas tranquilas. Semanas pasaron, hojas se volvieron y cayeron. Rex aprendió el patio de nuevo, primero con una correa corta, luego libre, su paso desigual pero determinado. Una tarde, él trotó adelante, se detuvo y se giró para mirar a Michael como si pidiera permiso. Michael asintió. Rex siguió, luego regresó contento. Era el mismo viejo baile, inalterado por el dolor. En una mañana clara, Michael se paró en el porche con una taza calentando sus manos. Rex yacía a sus pies, ojos medio cerrados, empapándose del sol. La cabaña crujió la forma en que la madera vieja lo hace, una queja familiar. Más allá de los árboles, la carretera estaba vacía. Michael pensó en el hombre que había sido cuando llegó. Pacientes delgados, fantasmas más pesados. Él pensó en la elección que él había hecho de quedarse pequeño, de desaparecer. La verdad que él entendía ahora era más simple. La paz no era un lugar donde te escondías. Era algo que guardabas con atención, con límites, con el coraje de decir no cuando importaba. Rex se movió y presionó su cabeza contra la pierna de Michael, sólido y cálido. Michael apoyó su mano en el pelaje cicatrizado y miró hacia el claro a la luz y las largas sombras que significaban que el día avanzaba. Ellos se moverían con ello. A veces los milagros no llegan como un trueno. Ellos llegan silenciosamente a través de lealtad que se niega a romper, a través de coraje que elige amor sobre miedo, y a través de protección que se mantiene en guardia cuando nadie está mirando. En momentos cuando la crueldad intenta hablar más fuerte que la bondad,
Dios a menudo responde con resistencia, con verdad traída a la luz y con vidas preservadas contra toda adversidad. Que esta historia nos recuerde que lo que protegemos con amor, Dios fortalece con propósito. En nuestras vidas diarias, cuando elegimos compasión, paciencia e integridad, incluso cuando nos cuesta, nosotros nos convertimos en parte de ese milagro tranquilo. Que Dios bendiga a cada espectador, guarde sus hogares, sus seres queridos y sus fieles compañeros, y les dé paz que no depende de las circunstancias. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario con tu oración o reflexión y suscríbete al canal para que estas historias de fe, coraje y misericordia puedan alcanzar más corazones. Dios te bendiga y te guarde.